saludo para todos. Nuevamente aquí desde tu canal, Yo Canal, para seguir desarrollando el tema de las 7 leyes universales. En este día amplificaremos lo que tiene que ver con la polaridad. Y para poder hacer esto, nos tenemos que remitir un poco a entender que polaridad quiere decir dos polos. Un positivo y un negativo. Cuando el ser original hizo su desdoblamiento, en ese momento pasó de un negativo que estaba en quietud total, absoluta, a un positivo que fue la expresión, el salir de, o sea, ese salir de entonces es el polo positivo. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sin la ley de polaridad, o sea, si podemos entender la ley de polaridad, podemos entender la existencia misma, porque sin ley de polaridad no habría existencia. Entonces, es como una analogía que podemos hacer es respecto a una pila normal donde nos damos cuenta que está marcado en la pila cuál es el polo positivo, cuál es el polo negativo. Inclusive en la pila siempre hay una diferencia en la misma estructura de la parte donde se encuentra el positivo y de la parte donde se encuentra el negativo. No son iguales las dos puntas. Esta ley de polaridad surge a través de esa onda de expansión que hay y que en el video pasado estuvimos hablando sobre la vibración para poderla entender un poco más y hablábamos de la onda que va así de esta manera, ¿no? O sea, esta es la onda, donde el polo positivo lo encontramos en la parte de arriba, donde el polo negativo lo encontramos en la parte de abajo. No es ni mejor ni peor ninguno de los dos polos, sencillamente un polo le da el impulso al otro y así secuentemente y a un ritmo que es la siguiente ley que vamos a desarrollar, se va generando la realidad y la expansión de la conciencia. Entonces, vamos a entender de aquí en adelante no solamente la ley del ritmo, sino también la ley de causa y efecto y la ley de generación, que sí queda muy, muy clarito para todos. Esta que estamos desarrollando ahorita, que es la polaridad, vamos a entender mejor que en realidad sí existe aquello del ritmo, sí existe la causa y el efecto y sí existe la generación. Entonces, desde este lugar podemos definir la polaridad como eje. Es el eje total de la creación, es el eje total de lo visible, lo invisible, con ciertas particularidades que iremos desarrollando a medida que estemos tratando el tema. Y es que este eje del que hablas es un eje que está de por sí ya con nosotros, sin embargo, hay que mantenerlo de manera armónica. O sea, una cosa es un eje y otra cosa es el eje, ¿sí? El eje lo más armónico posible. Y es más, es por eso que se genera la dualidad. Si este es el eje, este es el polo positivo, el polo negativo, y la dualidad es esto. Entonces, estamos en un plano dual, pero quiere decir que está fuera del eje. Si estuviéramos solamente en el eje, no estuviéramos en la dualidad. Como dices tú, o sea, son parte de lo mismo, ¿no? Incluso el ejemplo es muy claro, ¿no? Es el mismo lapicero, solo que de polo positivo a polo negativo. No significa que en la mitad
sea exacto donde sea el arriba y donde sea el abajo. El positivo no se convierte en negativo justo en la mitad, sino que ya inmediatamente el positivo va convirtiéndose en negativo. Ya desde aquí puede llegar hasta abajo siendo negativo con su parte de positivo. Lo que estamos diciendo con esto es que no se puede estar en un solo extremo. Los polos son, por ejemplo, la alegría, la tristeza. Cuando pasamos de un estado a otro, no es que sabemos o suena una alarma donde dice, ya pasaste a la alegría. Se va dando, ¿no? Como en una escala de grises, de negro a blanco, se va dando de gris más claro, más claro, más claro, más claro, más oscuro, más oscuro. Todas esas escalas las estamos experimentando todo el tiempo. A eso se refiere que los polos, a pesar de ser extremos, también están juntos, están en el mismo elemento todo el tiempo. En nosotros está el positivo, está el negativo y tampoco tenemos una línea divisoria. Por eso es que hay que comprender la polaridad como un estado de perfección, de sé que existe la tristeza porque sé que existe la alegría, sé que existe la salud porque sé que existe la enfermedad. No hay, es que no existe el punto medio, existen son las escalas entre una y la otra. Para poder nosotros sintonizarnos en nuestro eje, es importante que entendamos que somos parte de esa polaridad. Acabamos de explicar que nuestro polo positivo está en la parte de arriba, nuestro polo negativo es el que conecta con el planeta Tierra, o sea, está en los pies, ¿sí? Muchos hemos escuchado hablar de la Kundalini, y la Kundalini es justamente ese movimiento de la energía positiva que baja y nos va generando en nosotros un movimiento energético, y la energía negativa que sube desde el planeta y nos conecta y se hace la Kundalini. Si no existiera esta corriente eléctrica, que es más fácil de definirlo desde ese lugar, en realidad no existiríamos ni siquiera nosotros, porque justamente en esa interacción entre positivo y negativo es que se conforman los centros energéticos que nos sostienen, nos soportan y nos conectan con todo el cosmos. Entonces, para que lo entendamos también desde ese lugar, ¿no? Ahora, ¿qué es salirse del eje? O sea, salirse del eje, si seguimos con la lapicera, ¿no? Si seguimos con la lapicera, salirse, o sea, la vida nos puede mover para un lado y de pronto llevarnos más hacia el polo positivo o hacia el otro lado y llevarnos más hacia el polo negativo de nuestra propia pila, ¿sí? De nuestra propia pila. Sin embargo, una cosa es poder sostener el eje. El eje normalmente, cuando conectamos mucho con un centro energético que se llama corazón, ¿cierto? Que es el cardíaco, ¿sí? Hace que esta lectura que podamos hacer de nuestro campo de información, tanto cuando nos desviamos hacia el polo positivo como cuando nos desviamos hacia el polo negativo, nos vuelva a traer. O sea, no es que sea siempre que tenga que estar así, Claro. porque el universo no es así. O sea, ya hablamos en la ley de la vibración que vibración es movimiento, es continuo movimiento, somos continuo movimiento. O sea, si no hubiera sido necesario ese movimiento, el ser original no se hubiera desdoblado, se hubiera quedado en su estado de quietud y vacío como estaba, ¿sí? Entonces, hubo ese movimiento, ¿sí? Para experimentar. O sea, que si nos quedamos así de rígidos, tan
también de que nuestro eje se vuelva tan rígido, pues no estamos evolucionando. Ahora, si hacemos una analogía con, con la circunferencia, ¿sí? La circunferencia tiene 360 grados. Una circunferencia tiene 360 grados. Pero como al hacer el desdoblamiento, el ser original, se generó un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros medimos el tiempo a través de minutos, segundos, horas, días, semanas, meses, años, ¿no? Pero un año nuestro tiene 365 días, o sea que si quisiéramos encajar ese año de 365 días en la circunferencia, porque nosotros somos espiral, nuestros centros energéticos y todo va es en espiral, ¿sí? Sí, se hace la vuelta, pero se sube de octava para poder tener otra expansión de conciencia. Entonces, sí encontramos que hay 5, o sea, de 360 a 365 hay 5, ¿sí? Que podríamos entender que es como que estuviéramos haciendo ese juego de descubrirnos sin llegar a ser nuevamente la nada, porque pues volveríamos a ese punto que tan original que no pasa nada, Uf, tal cual se expresa. Entonces, espero que se vaya entendiendo desde qué lugares que lo estamos explicando para que de aquí en adelante en las siguientes leyes sea mucho más relajado también y se nos haga mucho más fácil integrar, eh, no desde la mente, o sea, no desde una lógica como tal, sino poderlo integrar a nuestro sistema absoluto de conciencia de cada una de las partículas nuestras que nos conforman, porque a cada partícula le sucede lo mismo. Entonces, es como para que lo tengamos en cuenta ahí. qué interesante, muy interesante. Eso de que siempre estamos subiendo, me pareció, ya le dio todo un sentido a esa, como a esa aparente quietud que a veces se muestra en la polaridad, ¿no? Que parece que fuera una línea quieta, pero claro, se está moviendo. Incluso veo ¿cómo se llaman esto? Los piñones, ¿no? Son como Ujú. piñones que todo el tiempo están moviendo. Se pueden estar quietos cada uno en su punto, pero todos están relacionados con otro. Y si no hay movimiento, pues no hay vida, ¿no? Entonces, el eje armónico está permanentemente en movimiento. Ahora, llevándolo a esto práctico de que sentimos a veces esa polaridad en uno de los dos, en uno ya sea positivo o negativo, sobre todo cuando estamos en la polaridad negativa, digamos, de una confusión, de un dolor, de un sufrimiento, queremos equilibrarla, ¿no? Queremos salir de ese estado. No nos olvidemos que siempre están unidas y que solamente es una escala de vibración la que aparentemente los separa. Entonces, cuando yo me quiero pasar a esa polaridad positiva, primero solamente debo caer en cuenta que es parte de lo mismo, que por más que esté triste o angustiada, no significa que no esté alegre y calmada. También están en mí, en el momento, solo que en menos frecuencia, un poquito más lejano, pero solamente el conectar con la otra polaridad hace que me vaya acercando al centro, a ese eje armónico, porque no puede existir una emoción negativa sin posibilidad de pasarla a esa emoción más armónica o más positiva. Entonces, primero que podemos agarrarnos de esa, por ejemplo, con el agradecimiento. Un ejemplo muy sencillo. Si hoy me siento con desequilibrio de salud y digo, pero es que no puedo conectar con la salud, no puedo conectarme con el estar sana y estar en bienestar porque tengo un dolor muy fuerte. Ok, pero si recordamos que todo está en el mismo eje,
Solo conectar con algo que me dé bienestar, algo así sea pequeño, hace que ya empiece a conectar con ese otro polo. Por ejemplo, el agradecimiento. Si a pesar de que tengo un dolor físico, agradezco porque hoy comí, que no tenga nada que ver como con el dolor físico. Y agradezco por alguna cosa que realmente me haga sentir en esa vibración del agradecimiento, hace que pueda yo salir de esa polaridad, de ese negativismo o de ese sufrimiento. Y asimismo, también es lo contrario. Si estoy muy feliz, no significa que la tristeza o el dolor o lo otro no esté conectado a mí, también está ahí. Por lo cual, la polaridad no te está diciendo que te vayas a lo positivo ni que salgas siempre de lo negativo, sino que siempre reconozcas que para que exista tu estado positivo, está el estado negativo ahí y debo observarlo. Porque no se trata de estar arriba, 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 sino en equilibrio, ¿no? En esa armonía. Se me viene el ejemplo de cuando cuando estamos enamorados, cuando tenemos una pareja y decimos, esta persona es muy linda, me llena de alegría, me acompaña, me quiere, y vemos todo lo positivo y lo traemos hacia nosotros. Por supuesto, parece todo color de rosa, pero al traerlo, estamos trayendo absolutamente todo, su positivo y su negativo. Es por eso que después solemos ver, pero esta persona había sido de tal forma, de tal otra. Claro, porque trae toda esa información, el positivo y el negativo. Que tú estés enfocado en ver lo positivo es otra cosa. Y así absolutamente con todo. Cuando traes algo, traes toda esa información. Eso es. Es muy valedero que hagamos una diferencia en que cuando hablamos de positivo y negativo no estamos hablando ni de bueno ni de malo. Perfecto. Eso sí que quede muy claro acá. Es solamente la polaridad, el movimiento de nuestra propia vibración, la frecuencia con que hacemos un movimiento. Porque si hay algo que de verdad, muy de verdad nos invita eh, a, a podernos desarrollar aquí en este plano es la polaridad. O sea, si le entendemos este término de polaridad, entendemos por qué tenemos que ser coherentes y que vinimos a trabajar coherencia aquí a este plano. ¿Y qué es coherencia? O sea, pensar, sentir, hacer con coherencia, o sea, al mismo ritmo, dentro de la misma vibración, dentro de la misma frecuencia. Entonces, para que nos demos cuenta que instante a instante nos estamos creando nuestra propia realidad. Y me parece muy importante también hacer nuevamente un poquito de resaltar esto de la dualidad, porque digamos este es el eje que tenemos y no pasa nada si nos vamos a conocer, o sea, hacia el polo positivo. ¿Por qué? Porque el polo positivo lo positivo es la realidad, entonces tú tienes que observar la realidad. Siempre estamos desde el punto del observador, entonces cuando tú observas la realidad estás mirando el polo positivo, pero cuando tú integras la información, la experiencia, lo que te está pasando en cada instante, tienes que llevar esa reflexión hacia adentro, entonces lo llevas hacia tu negativo. El negativo, el ser interior, nuestra chispa, nuestra divinidad, nuestra esencia, nuestra presencia, nuestra omnipotencia. Entonces esa es la parte negativa y nuestra que hace que después de eso que hacemos como ese intercambio, volvemos a expresar que allí es donde también volvemos a retomar la ley de correspondencia para ver qué quiero que vuelva a mí. O sea, qué es lo que espero que me pase a mí para poderlo expresar y que ese tenga la de vuelta a través de la ley de correspondencia vuelva a mí muy multiplicado. Entonces,
no, o sea, estamos justamente dentro de ese 5, esa pequeña diferencia entre la circunferencia, que es una totalidad de 360 grados, y si hacemos como una comparación que de pronto ahorita no se entienda mucho, pero que podemos ver como un desfase de un 5 ahí, un 5, un 6 cuando es bisiesto, Y esto. ¿cierto? Pero hay como una apertura, como una abertura, como algo allí que no está encajando, pero es para poderlo experimentar. Entonces, no creas que siempre vamos a estar arriba, arriba en nuestro polo o abajo, abajo, porque ahí sí se nos vuelve una dualidad. Entonces, cuando nosotros eh, no tenemos el eje, el pensar, el sentir y el hacer de una manera coherente, es cuando nos vamos hacia la parte de la dualidad y nos quedamos en una frecuencia lenta, lenta, lenta para poder salir de ahí. También es muy importante recalcar lo siguiente, y yo creo que con esto vamos cerrando también la explicación de la ley de polaridad, y es que cuando yo estoy en positivo, arriba, 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 lo que me tengo que dar cuenta es cómo llegué ahí, por qué estoy en ese lugar, ¿sí? Ah, Y ok. cuando yo estoy abajo, en la onda de abajo, tengo que preguntarme, bueno, caray, me caí, o sea, ¿cómo Listo. llegué aquí? ¿Sí? Para poder volver a jalar los recursos necesarios para dar el impulso de la onda, porque si no, nos quedamos en una frecuencia tan lenta, tan lenta, tan lenta que nos tomará vidas llegar a tener una comprensión y una expansión de conciencia desde el punto de vista del alma, que es la que viene a hacer esa clase de exploración. ¿Tienes algo más que agregar, Silvana? Sí, 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 porque estaba viendo claramente el funcionamiento de los árboles, que como en algún punto lo dijimos, que estas leyes universales que fueron manifestadas hace tantos años y estos sabios lo que hacían era observar la naturaleza y observar, sí, era pura observación para poderlas plantear, pues observaban los árboles y sabía que el comportamiento de ellos también era como el comportamiento de nosotros, o sea, como que fuera nuestro referente de cómo comportarnos. Y veían que todo el tiempo los árboles en su eje tomaban sol, tomaban luz, tomaban esa información para pasarla a través de ellos, a través de su tronco, a través de su eje y pasaba hacia la oscuridad o pasaba hacia el negativo. Entonces, este movimiento era el que mantenía con vida, el que es el que mantiene con vida el árbol, incluso dentro de esos ciclos de muerte y vida que tiene el mismo árbol en una misma existencia. Entonces, cuando entra la luz del sol en el árbol, entra el conocimiento a nosotros a través también de esa luz. No hay un punto en el que se convierta, apenas entre en oscuridad. O sea, la luz entra al árbol y hace todo ese recorrido y no se puede llegar a percibir si ya está en oscuridad, porque cuando está en las raíces ya abajo, en la tierra, pareciera que todo es oscuridad, pero es que es la misma luz que entró. Entonces, el conocimiento en nosotros, así como entra como luz, como esa claridad que tenemos en la información, entra a través de nosotros, nos mantiene en movimiento, nos mantiene vivos y en un momento sí va a estar en algo que parece oscuridad, que parece que no viéramos nada, parece que no tuviéramos claridad de nada, pero es la misma, está ahí, solo que en otra frecuencia. Entonces me parece supremamente claro ver cómo funciona, cómo podemos funcionar como los árboles y mantenernos en ese eje que está en total movimiento todo el tiempo sin que casi que lo percibamos, porque en los árboles parece que estuvieran quietos, pero evidentemente no, ¿no? Y nosotros pues también estamos en ese movimiento armónico.
Ujú. Eso es. Bueno, pues vamos a dejar el tema acá. Nos vemos en un próximo video desarrollando la ley del ritmo. La ley del... Entonces, agradecemos a todos el hecho de estar aquí y deseamos lo mejor. Así es. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.